Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este viernes nos dice el primer libro de los Reyes. En aquellos días, Elías llegó hasta el Horeb, el monte de Dios. Se introdujo en la cueva y pasó la noche, como simbolizando llegar al monte de Dios, simbolizando también este muerte y resurrección de Cristo. Se mete en una cueva. Y dice, le llegó entonces la palabra del Señor y le dijo, sal y permanece de pie en el monte del Señor. Entonces pasó el Señor y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante el Señor, aunque en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán hubo un terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Le llegó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, ardo en celo por el Señor, Dios del universo, porque los hijos de Israel han abandonado tu alianza, derribado tus altares y pasado a espada tus profetas. Quedo yo solo y busca mi vida para arrebatármela. Fe. Vamos a hablar en esta meditación, por fin, de la virtud de la fe. Con la fe aceptamos el mensaje del Evangelio y Dios se pone en el centro de nuestra concepción del mundo y nuestro sentido de la vida. Don Juan Luis Lorda dice lo siguiente, muchas parroquias imprimen hojitas para los domingos. Suelen ser cosas muy sencillas. Un simple folio, una simple hoja doblada por la mitad que contiene las lecturas del día, algunos avisos parroquiales y alguna consideración o oración. Y de todo se aprende. Hace unos años, en una de esas hojitas, leí una frase que se me quedó grabada y siempre me ha hecho pensar. La hojita no ponía de quién era la frase. Quizá del que compuso la hoja, o quizá la había tomado de otro sitio. Decía, tener fe no es creer que Dios existe, es creer que Dios me ama. Ardo en celo por el Señor, Dios del universo, porque los hijos de Israel han abandonado tu alianza. No es creer que Dios existe. Hasta los demonios creen que existe y saben que existe, pero no tienen fe. Fe es creer que Dios me ama, a mí personalmente. La fe cristiana es más que el simple creer que Dios existe. Para llegar a la conclusión de que Dios existe no hace falta tener fe. Pues muchos filósofos, Aristóteles por ejemplo, no tenía fe, pero llegó a la demostración de la existencia de Dios como motor inmóvil, como causa incausada, como perfección de todas las perfecciones, etc. Mucha gente en toda la historia, y también hoy, razonando sobre la maravilla del mundo,
deducen que tiene que existir algo, porque si no, no se podría explicar el orden, ni la belleza, ni la inteligencia que hay en el universo. Este es un gran argumento, y hoy sigue teniendo la misma fuerza que hace 3000 años. El universo es admirable, la vida es una especie de milagro, y la inteligencia es un misterio fascinante. La fe cristiana es más que creer que Dios existe, es creer que Dios se ha manifestado en la historia, que ha establecido una alianza con el pueblo de Israel, y que esa alianza alcanza su plenitud en Cristo. Tener fe no es solo creer que Dios existe, es entrar a formar parte de esa alianza, es tener una relación personal con Dios. Señor, pero no solamente, pues digamos que nosotros pensamos que hacemos parte de un pueblo, sino que dentro de ese pueblo tú tienes una relación personal conmigo. Es creer que tú me quieres personalmente, porque soy persona, no porque soy más inteligente, porque si no, pues diríamos, las personas que tienen algún problema y que se les olvida todo y pues no serían personas. O los niños que nacen sin cerebro, acéfalos, entonces no serían personas. Creer es creer que tú me quieres. Tener fe es creer que tú me quieres como persona, con mi singularidad. Pensar que Dios me ama incluye creer que Dios quiere tener una relación personal conmigo y que me ha felicitado esa relación en su Hijo, Jesucristo. Dios quiere que le conozca y que le ame y quiere salvarme del sinsentido y de la muerte. En la vida del cristiano, dice en este libro de las manos de Dios, una parte importante del camino hacia la madurez en la fe está en aprender a fiarse de la palabra de Jesús, sin dejarnos empequeñecer por la conciencia de las propias limitaciones. ¿Has visto? Dice San José María, en camino. Con él has podido. ¿De qué te asombras? Convéncete, no tienes que maravillarte. Confiando en Dios, confiando de veras, las cosas resultarán fáciles. Sí, venimos, lo rezamos y es lo que Dios quiere. Hay un punto de camino que dice 2 más 2 es igual a 4, pero 2 más 2 más Dios es un número inconmensurable, un número infinito. Si nosotros nos ponemos a pensar, Dios quiere ponernos alas, pues, y alas, o poner, pues ahora que Elon Musk eh, abrió lo de las viajes interespaciales, pues digamos que Dios quiere sacarnos de esta, eh, con, pues llevarnos a otros universos, a otras galaxias, a cosas muchísimo más elevadas. Pues no estoy hablando de la muerte, estoy hablando de, pues Dios quiere impulsarnos muchísimo. Tener fe es creer que Dios actúa en las cosas de mi vida hoy y ahora. Dios sigue diciendo, confiando en Dios, las cosas resultan fáciles y además se sobrepasa siempre el límite de lo imaginado, porque Dios es quien hace las cosas antes, más y mejor. Señor, te pido que se haga, si es tu voluntad y si conviene, lo que tengo en la cabeza, lo que tenemos en la cabeza. Pues si no solamente el cambio del coronavirus, sino el cambio del mundo. Que salgamos de aquí
tal como tú nos habías soñado. Creer en Dios, creer que Dios me ama. Después dice, perdón, eh, eso de creer es un regalo. Darse cuenta de que Dios me quiere a mí personalmente es un regalo. Ya lo veíamos hace una semana, eh, cómo Pascal escribió en un pergamino y se lo cosió, pues me imagino que eh, no solamente en uno solo de sus vestidos, pero se descubrió en uno de sus vestidos este que el pergamino escrito. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob no es un Dios de muertos, sino de vivos. Es mi Dios. Y pone la fecha en que se da cuenta de eso, el Dios que me ama, el Dios que me quiere a mí. Es aceptar la revelación de Dios en la historia como nos cuenta la Biblia y como nos ha transmitido el mensaje de Jesucristo en los Evangelios. No, que es un cuento de niños. Pues vamos a ver, ¿quién me lo dice? Cuando nosotros en, en la Sagrada, cuando leemos la Sagrada Escritura, leemos la palabra de Dios, es palabra de Dios. Ayer y hoy los sacerdotes en la primera lectura del breviario leíamos lo siguiente, a ver si la encuentro rápidamente. En la primera lectura de hoy, del libro de Josué. Miremos, sí, esta. Sucedió que estando Josué cerca de Jericó, levantó los ojos y vio a un hombre plantado frente a él con una espada desnuda de la mano. Josué se adelantó hacia él y le dijo: ¿Eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Respondió: Soy el jefe del ejército del Señor, y he venido ahora. Cayó Josué de rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo, el jefe del ejército del Señor? Respondió a Josué: Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es sagrado. Y así lo hizo Josué. Jericó estaba cerrada a cal y canto por miedo a los israelitas. Nadie salía ni entraba. El Señor le dijo a Josué: Pongo en tus manos a Jericó y a su rey. Y simplemente le dice: vais a rodear la ciudad, empiecen, den 7 vueltas durante 7 días, y al séptimo día toquen las trompetas y griten, y van a poder entrar en la ciudad. Y se cayeron las murallas de Jericó. Creer en lo que Dios dice. Pues, ¿a qué nos lleva esto? Dios, ¿a qué nos está diciendo? Nos está invitando a creer. Crees en mí, me dice. Tú crees en mí. El Señor necesita eso. Hay una frase que a mí me impacta muchísimo en la Sagrada Escritura. Después de el momento de la multiplicación de los panes y de los peces, cuando el Señor le dice a los discípulos: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entonces
empiezan a decir unos que Elías, otros que Jeremías y otros algunos de los profetas. Y la pregunta que nos hace a nosotros es, ¿y tú y vosotros quién decís que soy yo? ¿Y tú quién dices que soy yo? Es una pregunta que nos involucra. Dice don Juan Luis, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creer a Dios. Creer en Dios es creer que Dios existe. Creer a Dios es aceptar lo que nos dice. Creer lo que Dios ha manifestado o ha revelado. Toda la fe cristiana se basa en una revelación. No es que nosotros, pues digamos que en la mayoría de las religiones, en la gran mayoría de las religiones, pues exceptuando las tres monoteístas más importantes, el budismo no, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, pues en esas Dios se ha manifestado, pero en las otras el hombre busca a Dios. Pero pues digamos que judaísmo y cristianismo estamos en una raíz común. Y podríamos decir que los musulmanes también, pero bueno, no nos metamos ahí. Jesús, o más bien Dios, se revela con B pequeña, no de rebelión de golpear, sino de revelarse, de mostrarse. Jesús, Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo se va mostrando con la creación, después con la redención y después con la santificación y con la llevada a plenitud de la obra salvadora en el mundo. Dios se ha hecho presente en la historia humana, ha establecido una alianza con la humanidad, ha transmitido y ha revelado un mensaje. Comentando el pasaje de San Pedro andando sobre el mar, dice en este libro de las manos de Dios, Javier Yáñez, el Evangelio nos dice que el miedo le surgió a Pedro al ver que el viento era muy fuerte, lo suficiente como para dudar que pudiera mantenerse en pie sobre el mar tumultuoso. Pedro teme caer y ahogarse, en un temor que puede parecer absurdo, visto que de hecho está haciendo algo imposible. Es como si Pedro perdiese de vista que el milagro solo es posible porque Jesús le ha llamado, que es Él quien le sostiene, quien le permite andar sobre las aguas. Necesita otras seguridades, también la de la de que será capaz de resistir, de que su fuerza natural es suficiente para resistir el viento. Y cuando toma conciencia de que esa confianza es infundada, deja de creer en la palabra de Jesús y comienza a hundirse. Preguntémonos, ¿creo en la palabra de Dios? ¿Creo en la palabra de Jesús? Cuando empezamos esta meditación, te decíamos, creo firmemente que estás aquí. Muchas veces, pues digamos que vamos diciendo, Señor, yo creo, pero mentiras, no creemos. Si creyéramos realmente, pues muchos milagros se harían, muchos. Dice don Juan Luis, la Biblia es el testimonio escrito de la historia de la salvación, como lo llamamos los cristianos. La Biblia no es un libro. En realidad son muchos libros. Es un plural. De épocas distintas, de estilos diferentes, que se han reunido en un único volumen. Por eso contiene retazos de la historia antigua de Israel,
una hermosa colección de poesía espiritual y sagrada, muchos preceptos de sabiduría, recopilaciones de los hechos y dichos de los profetas, y además están los textos cristianos, los evangelios, los hechos, las cartas de los apóstoles. Todos estos libros son recuerdos y testimonios de la revelación de Dios. Vamos a mirar si nosotros queremos creer. Uno dice, pero entonces, ¿cómo empiezo a creer? ¿Qué empiezo a leer en primer lugar? Pues en primer lugar los evangelios, despacio, gozándosela, sabiendo que Jesús me habla a mí, que Jesús me trata a mí. Hoy, por ejemplo, en el Evangelio, Jesús nos dice, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo, el que os digo, no, pues Jesús lo está hablando en tiempo presente. El que mira a una mujer deseándola ya ha cometido con ella adulterio en su corazón. Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en la ajena. Y si tu mano derecha te induce a pecar, córtetela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero en la ajena. Es Dios el que nos habla en la palabra. Es Dios el que nos habla también en esa primera lectura que leímos ahora. Es Dios el que nos habla para que nosotros cantemos en los salmos. Hoy le diremos, escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad de mí, respóndeme. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Pues ayer, en la fiesta de San Bernabé, escuchábamos el Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, lo que cantaba Maía, con una letra de un maestro bogotano y profesor del seminario de Bogotá hasta hace unos años, y no recuerdo el nombre en este momento, que hizo unas composiciones sobre los salmos y sobre la música sagrada espectaculares. Espectaculares. Pues vamos mirando cómo podemos creer más. Y sigue don Juan Luis, todos los libros de la Sagrada Biblia son recuerdos y testimonios de la revelación de Dios. Los libros históricos conservan los recuerdos de la alianza de Israel con Dios. Los libros poéticos y sapienciales contienen la oración y la sabiduría de Israel. ¿Cuáles son los poéticos? Los salmos. Y después los sapienciales, la sabiduría, los proverbios. Las colecciones de los profetas recogen lo que Dios ha ido diciendo a Israel por medio de estos personajes extraordinarios. Acordémonos que los profetas son aquellos a través de los cuales Dios hablaba, no a través de los cuales, porque a uno le puede caer en la cabeza que el ser profeta es una persona que adivina el futuro, y no, es una persona que habla en nombre de Dios. La Biblia es el testimonio de la alianza de Dios. Según se cuenta en los primeros libros, un día Dios se manifestó a un caldeo que se llamaba Abraham y le prometió que tendría una descendencia muy numerosa, hasta llegar a ser un pueblo que sería el pueblo elegido por Dios, Israel. Ahí empezó todo. Pues digamos que la manifestación inicial se da con Adán y Eva, pero realmente el hecho portentoso se da con Abraham.
Y después Dios se sigue manifestando. Moisés. Después de Moisés, pues los reyes, David, Salomón, los profetas. Y llega la plenitud de la revelación que es Cristo. Creo firmemente que estás aquí. Por eso me arrodillo delante de una hostia en la que sé que estás. O más bien, que no está la hostia, sino que eres tú. Creo firmemente que estás ahí. Creo en tu palabra. Ayúdame a confiar. Ayúdame a esperar, ayúdame a amar. Sé que vale la pena, Señor. Ayúdame a creer más, ayúdame a esperar más, ayúdame a amar más. ¿Qué vemos nosotros en el pueblo de Israel? Dios lo va educando poco a poco. Dios la hace rechazar todo tipo de supersticiones y brujerías. Y nosotros volvemos nuevamente a eso. Lo aparta de los cultos paganos. Lo hace vivir con justicia. Le muestra quién es el verdadero Dios. Cómo es un Dios misericordioso, bueno, justo. Digamos que la Sagrada Escritura nos va mostrando progresivamente a ese Dios que nos quiere, a ese Dios que es Cristo. Y nos ayuda a rezar, y nos ayuda a orar, para conocerlo, para amarlo. Pidámosle, hoy leíamos en la primera lectura, al principio de la meditación, a San Elías. Pidámosle a Elías, a San Elías, eso de harto en celo por el Señor, porque los hijos de Israel han abandonado tu alianza, derribado tus altares, han pasado por espada a tus profetas, busca mi vida para arrebatármela. Pues digamos que nosotros no están buscando para matarnos, pero estamos aquí, Señor, y creemos que nos has enviado. Pidámosle a la Virgen, Maestra de fe, que creamos en ese Dios que nos quiere, ese Dios misericordioso, que lo creamos y que lo amemos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.